Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la última hora mirando a Oriente Medio, este posible acuerdo entre Israel y Hamás, pendientes también de la alerta de Polonia, del órdago de Vladimir Putin a Donald Trump, mirando por supuesto a la OTAN, que habla de que está en juego el futuro de seguridad de todos los aliados, y también pendientes de Ucrania, que extiende la ley marcial después de que hoy haya sufrido un nuevo ataque masivo por parte de Rusia. Enseguida miramos a estas cuestiones, pero empezamos hablando de últimas horas, y es que, según empiezan a apuntar varios medios, habría alcanzado un acuerdo de alto el fuego que incluye la liberación de rehenes y el alto el fuego entre Hamás y las fuerzas de defensa de Israel. El acuerdo establece un periodo inicial de alto el fuego de 6 semanas, durante el cual las tropas israelíes iniciarán una retirada gradual. Este proceso también incluye la liberación de los rehenes que Hamás mantiene en su poder a cambio de la liberación de los prisioneros palestinos detenidos por Israel. Antes, el líder del grupo entregó la aprobación del acuerdo de este alto el fuego a los mediadores en Doha. Empezamos a conocer más detalles precisamente de este acuerdo. Al parecer establece una fase inicial de alto el fuego de 6 semanas, incluye la retirada gradual de las fuerzas israelíes del centro de Gaza y también regreso de los palestinos desplazados al norte de la franja de Gaza. El segundo acuerdo, la segunda fase de este acuerdo, según empiezan a contar algunos medios, incluiría en este caso el día 16, en la fase 1, se espera que incluya la liberación de todos los rehenes restantes, incluidos los soldados israelíes menores, un alto el fuego permanente y la retirada completa de los soldados israelíes. Está a punto de comparecer el primer ministro de Qatar contando todos los detalles, como decimos, de este acuerdo de alto el fuego que al parecer se habría alcanzado finalmente entre Israel y Hamás. Sobre este acuerdo hablaba el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Habla de esperanza, de un momento esperanzador para Oriente Medio. Lo escuchamos. Comprensible que uno esté abrumado por la conmoción de nuestro mundo. Pero de cara al año que empieza no debemos perder de vista los avances y su potencial. Y hay atisbos de esperanza. Los negociadores se hallan en las etapas finales de un alto al fuego y liberación de rehenes en Gaza. Entre tanto, el fuego en el Líbano se mantiene mayormente y el país pudo finalmente elegir a un presidente después de 2 años de estancamiento. Y mientras tanto, los hutíes han comunicado este miércoles que llevaron a cabo una operación militar conjunta contra el portaaviones estadounidense US Harry Truman y varios buques de guerra que lo acompañaban en el norte del Mar Rojo. Según el comunicado, el ataque se produjo mientras el portaaviones estadounidense intentaba llevar a cabo operaciones contra Yemen. El texto añade que en la ofensiva se utilizaron misiles de crucero y drones militares. Asimismo, los hutíes prometieron que no detendrán sus operaciones hasta que cese la guerra en la franja de Gaza y se levante el bloqueo del enclave palestino. Se trata de la 6ª vez que el US Harry Truman es atacado desde que entró en aguas del Mar Rojo. También miramos a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, que han realizado este miércoles ejercicios aéreos conjuntos en los que participó al menos un bombardero B-1B, siendo las primeras maniobras trilaterales que llevan a cabo en el presente año, es lo que informa la agencia Yonhap, citando al Ministerio de Defensa surcoreano. Dice que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón reforzarán la cooperación para disuadir conjuntamente las amenazas de la República Popular Democrática de Corea y responder a ellas mientras amplían continuamente los simulacros trilaterales basados en una estrecha cooperación. Asimismo, indica que las fuerzas aéreas surcoreana y estadounidense realizaron esta misma jornada por separado su primer ejercicio aéreo combinado con fuego real de 2025 en un esfuerzo por reforzar su postura de defensa conjunta. Mientras tanto, la Armada de India ha lanzado este miércoles un submarino, un destructor y una fragata, lo que representa un compromiso militar considerable por parte del aliado de Estados Unidos con armas nucleares y subraya el enfoque de la nación en salvaguardar la región del Océano Índico. Los lanzamientos navales simultáneos de la India resaltan su enfoque estratégico en contrarrestar los desafíos en el Océano Índico, una ruta marítima crucial a través de la cual fluye el 95% de su comercio en medio de la creciente presencia naval de China en estas aguas. El analista de defensa Rahul Bedi señalaba que el INS Bagsir, el 6º de la serie de submarinos diésel eléctricos convencionales de la clase Scorpène de diseño francés, tiene como objetivo reemplazar las antiguas plataformas submarinas de la India y al mismo tiempo abordar brechas críticas de capacidad. Con la incorporación de India ya opera una flota de 16 submarinos, reforzando su postura de defensa en la región.
Miramos ahora a Francia. El primer ministro francés, François Bayrou, ha abierto la puerta a la renegociación de la controvertida reforma de las pensiones en un intento de ganarse el apoyo de los legisladores de izquierda que necesita para aprobar el presupuesto de 2025. La concesión de Bayrou subrayó la magnitud de la agitación política de Francia mientras se preparaba para pasar sus primeras semanas en el cargo, elaborando la reforma de pensiones de 2023 bajo la presión de la izquierda que amenaza con derrocar a su gobierno de lo contrario. Mientras tanto, mirando también a la OTAN, les contamos que un petrolero ruso incautado por las autoridades alemanas la semana pasada en el mar Báltico sigue en aguas alemanas y se está llevando a cabo una evaluación aduanera, es lo que apunta este miércoles en Berlín un portavoz del gobierno. En concreto, el petrolero de 274 metros de eslora y bandera panameña llamado Eventin fue detenido el viernes cuando se encontraba a la deriva y no podía maniobrar con 90.000 toneladas métricas de petróleo a bordo, es lo que apunta el Mando Central de Emergencias Marítimas de Alemania. También miramos a la OTAN con declaraciones por parte de su secretario general. Los países de la OTAN van a desplegar fragatas, aviones de patrulla y drones navales en el mar Báltico para ayudar a proteger la infraestructura crítica y reservarse el derecho a tomar medidas contra barcos sospechosos de representar una amenaza a la seguridad, es lo que apuntaban los miembros de la alianza. Están tomando esta medida denominada Centinela del Báltico, después de una serie de incidentes en los que se dañaron cables eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos a raíz del conflicto en Ucrania. El mes pasado la policía finlandesa confiscó un petrolero que transportaba petróleo ruso y dijo que sospechaba que el buque había dañado la línea eléctrica finlandesa Estonia Slink 2, además de 4 cables de telecomunicaciones. El presidente finlandés, Alexander Stubb, dijo que los daños del 25 de diciembre estaban definitivamente relacionados con Rusia. Today, I can announce that NATO is launching Baltic Sentry. Under the authority of NATO's Supreme Allied Commander, General Kishkavoli, this military activity is part of our ongoing effort to enhance maritime presence and monitoring of key areas for our alliance. It will involve a range of assets, including frigates and maritime patrol aircraft, among others, and will enhance our vigilance in the Baltic. Second, we have agreed today to launch an initiative to deploy new technologies to this effort, including a small fleet of naval drones to provide enhanced surveillance and deterrence. Mirando a la OTAN, les contamos que el primer ministro polaco Donald Tusk ha asegurado en las últimas horas, este miércoles, que Rusia planeó actos terroristas contra aerolíneas de todo el mundo, acusando a Moscú de organizar sabotajes y secuestros de aviones. Esta es la alerta por parte de Donald Tusk. Сила в всьому цивілізованому світі, не тільки України, вони вимагають також спільних дій, і Польща відіграє ключову роль щодо проти тих саботажу і диверсії, яка має місце не тільки на польській території. Росія деякі акти саботажу чи підготування до диверсії були в країнах дуже драматичних. Останні інформації можу тільки підтвердити. Росія планувала повітряний терор, і то не тільки проти Польщі, але також проти авіаліній на цілому світі. Decía Tusk que esto es todo lo que puede decir, que no puede entrar en detalles, pero afirmaba que puede confirmar la validez de estos temores, que Rusia ha estado planeando actos terroristas aéreos y no solo contra Polonia, sino contra aerolíneas de todo el mundo. Es lo que apuntaba Tusk a los periodistas en Varsovia. Seguimos mirando a la OTAN. A su secretario general, Mark Rutte, afirmaba este miércoles que Rusia intenta debilitar las democracias y mermar la libertad de los aliados y que tiene apoyo de China, Corea del Norte e Irán. Decía que Rusia se esfuerza por debilitar las democracias y mermar la libertad. Es lo que apuntaba Rutte en una intervención ante los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los países de la Alianza que se reúnen hoy y mañana en Bruselas. Rutte habla de prevenir una guerra. To prevent war, we need to prepare for it. It's time to shift to a wartime mindset. And this means we need to make our defenses even stronger by spending more on defense, producing more and better defense capabilities. We need to support Ukraine more to change the trajectory of the war. We all want it to end, but above all, we want a peace to last.
Ahora, Canadá. El ministro de Energía canadiense Jonathan Wilkinson ha dicho este miércoles que están abiertos a aumentar el comercio y a intensificar asociaciones industriales con Estados Unidos después de que el presidente electo Donald Trump amenazara al país con aranceles. Wilkinson dijo a Financial Times que Canadá podría comprar equipo militar estadounidense, incluidos submarinos, y cooperar con Estados Unidos en la extracción de minerales críticos. Insistía en que el mayor desafío para su país proviene de China, que tiene el control estratégico de una serie de activos diferentes, incluidas materias primas críticas, pidiendo a Estados Unidos que se centre en una alianza o asociación en materia de seguridad energética y minera con Canadá. Sin embargo, también advirtió que su gobierno podría imponer aranceles de represalia a los productos estadounidenses que podrían causar la mayor cantidad de angustia en Estados Unidos y el menor dolor en Canadá. También miramos a Groenlandia. Advierte a Donald Trump, dice que la intención del presidente electo de Estados Unidos podría producir un efecto devastador para la isla ante los inversores internacionales, es lo que afirma la ministra de Comercio, Recursos Minerales, Justicia e Igualdad de Género groenlandesa en una entrevista con Financial Times. Decía: cuando Trump habló de no excluir el uso militar en Groenlandia, me preocupé bastante por cómo los inversores percibirían a Groenlandia, tal vez como una democracia a punto de volverse inestable o invadida. Eso sería devastador para nuestro sector minero, porque a los inversores no les gusta la inestabilidad. Al mismo tiempo, la ministra observaba que las palabras del presidente entrante podrían ser interpretadas de otra manera. Dice: si dejamos de lado la retórica, lo que oigo decir a Trump es que cree que se deben aprovechar los recursos naturales de Groenlandia, y estamos totalmente de acuerdo con él. Mirando a los elegidos de Donald Trump, les contamos que el senador estadounidense de Florida y candidato de presidente electo para secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho este miércoles en su audiencia de confirmación que el orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial es obsoleto y está siendo utilizado como un arma contra Estados Unidos. Un Marco Rubio que ha tenido que vivir este momento, una nueva interrupción a uno de los elegidos de Donald Trump. Second World War, the United States was, in the words of then Secretary of State, tasked with creating an order, a world order, a free half, as he quote in his quote, out of chaos, without blowing to pieces, without blowing the whole of the world into pieces in the process. And in the decades that followed, that global order served us quite well. Americans' incomes rose and communities flourished. Alliances emerged in the Indo-Pacific and Europe that led to the emergence of stability and democracy and prosperity in these regions. We've had forever war ever since. Little Marco, keep your hands. Back to order. All right, alliances emerged in the Indo-Pacific and in Europe that led to the emergence of stability, democracy, and prosperity, but it also prevented a cataclysmic world war. And ultimately, a wall in Berlin came down. Rubio destacaba la necesidad de crear un mundo libre a partir del caos y agregó que eso no será posible sin unos Estados Unidos fuertes y confiados que pongan sus intereses nacionales por encima de todo. Al mismo tiempo, señalaba que la política exterior de Estados Unidos debería seguir un rumbo más realista, priorizando los intereses de los estadounidenses por encima de la promoción de la causa de la paz en la tierra. Precisamente el senador Marco Rubio ha dicho este miércoles que tanto Rusia como Ucrania tendrán que hacer concesiones para poner fin a la guerra en Ucrania. Decía, va a ser un trabajo duro, es lo que apuntaba en su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Añadía que se esperaba que se pudiera lograr un alto el fuego en el conflicto. Esta guerra tiene que terminar, es lo que decía, mientras añadía que para eso va a requerir una diplomacia audaz. Les contamos además que las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos advierten que la toma de posesión de Donald Trump será un objetivo potencial atractivo para extremistas violentos, aunque afirman que no hay amenazas creíbles específicas. Los posibles perpetradores, particularmente aquellos con quejas relacionadas con las elecciones, pueden ver la juramentación de Trump como su última oportunidad de influir en los resultados de las elecciones a través de la violencia, lo que escribía un grupo de agencias de inteligencia y de aplicación de la ley en una evaluación de amenazas. Las preocupaciones de las agencias reflejan el ambiente político intensificado en el que Trump asumirá el poder. Precisamente les contamos que la próxima administración de Estados Unidos de Donald Trump aumentará el volumen de suministros de armas y equipos militares a Taiwán. Es lo que afirma este martes el congresista Mike Waltz, futuro asesor de seguridad
de Estados Unidos. Aseveraba que en algunas cuestiones de la política exterior van a seguir los pasos de la administración de Biden, como por ejemplo en las relaciones con Taiwán. Decía, tenemos un atraso de más de 20.000 millones de dólares en cosas que ellos han pagado y tenemos que trabajar muy duro para dejar libres y hacer que reciban lo que pagaron como medida de disuasión a China. Así comentaba la situación en torno a la isla, que dice que seguirá convirtiéndose en una especie de puercoespín. Los asesores de Donald Trump, que ahora admiten que la guerra en Ucrania tardará meses o incluso más en resolverse, un duro golpe de realidad para su mayor promesa política exterior. Alcanzar un acuerdo de paz en su primer día en la Casa Blanca no va a ser posible. Dos colaboradores de Trump que han discutido la guerra en Ucrania con el presidente electo decían que consideran un cronograma de meses para resolver este conflicto. Describían las promesas de Trump como una combinación de fanfarronería de campaña y una falta de apreciación de la intratabilidad de este conflicto, al tiempo, además, que dicen que es costoso llevar a cabo personal para una nueva administración. Mientras tanto, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, no asistirá a la investidura del presidente estadounidense Donald Trump el 20 de enero por cuestiones de agendas, lo que avanzaba su jefe de prensa, Bertalan Havasi, al diario digital Telex. En lugar de viajar a Washington para participar en la ceremonia de toma de posesión de su aliado Trump, Orbán va a presentar el mismo día en Budapest los resultados de la presidencia rotatoria de la Unión Europea que ocupó su país en el segundo semestre de 2024. De momento se desconoce si el gobierno húngaro estará representado por un enviado de Orbán en el acto al que ha sido invitado junto a otros líderes políticos. Miramos también al órdago de Putin, y es que Rusia va a exigir que Ucrania reduzca drásticamente sus lazos militares con la OTAN y se convierta en un estado neutral, con un ejército limitado, en cualquier conversación con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que apunta la agencia Bloomberg. Cada vez más seguro de que tiene la ventaja en el campo de batalla en Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, está decidido a lograr su objetivo de que Kiev nunca se una a la OTAN y que se pongan límites a su capacidad militar. Precisamente seguimos mirando a Rusia, que ha empleado más de 40 misiles y unos 70 drones en su ataque de esta madrugada contra Ucrania, que ha ido dirigido sobre todo contra infraestructuras y contra el sistema energético, es lo que informa el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en sus redes sociales. Ha explicado que al menos 30 de esos misiles han sido destruidos por las defensas ucranianas. Decía que han sufrido otro ataque masivo de Estados Unidos. Decía, estamos en mitad del invierno y el objetivo para los rusos sigue siendo el mismo, nuestro sistema de energía. Agrega que entre los blancos hay infraestructuras gasísticas. Precisamente Rusia y Ucrania han realizado este miércoles el primer canje de prisioneros desde el inicio del nuevo año según la fórmula 25 por 25. Según el Ministerio de Defensa ruso, como resultado del proceso de negociaciones, 25 militares rusos fueron recuperados del territorio controlado por Kiev. A cambio fueron trasladados 25 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A continuación, la cartera detalló que todos los militares rusos se encuentran en el territorio de la República de Bielorrusia, donde se les proporcionará asistencia psicológica y médica necesaria, así como también la opción de comunicarse con sus familiares. Miramos ahora a Ucrania, y es que la prohibición de Zelensky de negociar con los dirigentes rusos sigue vigente, es lo que afirma el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrei Sybiga, en una entrevista a medios locales publicada este miércoles. Respondiendo a una pregunta sobre las posibles negociaciones con Rusia, Sybiga aclaró que por el momento no se ha planteado la cuestión de las conversaciones con Moscú en ningún formato. Decía, a día de hoy esta decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania es válida, es lo que asevera el político. En este contexto, Sybiga sostuvo que Kiev todavía espera a que se establezcan los contactos oficiales con la administración entrante del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir los siguientes pasos hacia una posible solución del conflicto. Les contamos además que la Rada Suprema, el Parlamento Unicameral de Ucrania, ha avalado este miércoles la petición del presidente Volodymyr Zelensky de extender otros 3 meses más los decretos de ley marcial y movilización general emitidos tras el inicio del conflicto. Zelensky había presentado en la víspera la petición formal de esta prórroga y el trámite se ha cubierto sin contratiempos, como anunciaba en Telegram el diputado Yaroslav Selesniak. En el caso de la ley marcial, 315 legisladores han votado a favor, mientras que el decreto de movilización ha recibido 310 apoyos. El Parlamento tiene un total de 450 escaños. Las medidas entrarán en vigor, por tanto, hasta el próximo 9 de mayo.
Y terminamos mirando a un Zelensky que ha firmado este miércoles una ley que obliga a los jóvenes de 17 años a inscribirse en el registro de reclutamiento en Ucrania. Zelensky firmó la ley 4197/9, según la cual cada año, del 1 de enero al 31 de julio, los jóvenes que cumplen 17 años son inscritos como reclutas y se inscriben los datos en el registro estatal unificado de reclutas, personas susceptibles de cumplir el servicio militar y reservistas, es lo que comunica la Rada Suprema de Ucrania. Según el organismo, los jóvenes se someten a un reconocimiento médico antes de realizar las prácticas de formación militar general básica. El proyecto de ley también amplía hasta el 1 de marzo la opción de que los ausentes sin permiso regresen voluntariamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pendientes de la última hora, mirando también al mejor análisis todo lo que acontece en directo. Ven ustedes en sus pantallas manifestaciones de los familiares, de los rehenes. Se habla de una victoria en Israel, sobre todo para estas familias después de 15 meses de guerra, después de 15 meses de conflictos. Se habla de un acuerdo, un alto el fuego entre Israel y Hamás. Hacemos una pausa y enseguida el mejor análisis en Negocios Televisión.